el primer enfoque, me parece, para entenderlo, lo veo en muchos lugares que los que se están ocupando del tema, ¿no? Como decía, acá en la Argentina esto por ahora poco y nada, pero en otros países donde ya se están ocupando del tema, mucho economista opinando. Esto no es un problema económico. O sea, sí, obviamente tiene algo central económico, pero en realidad esto es otra cosa. Esto se trata de un hecho geopolítico. Por eso después no se entienden las cosas, porque se analizan mal, se enfocan mal. Económico, es poco lo que se puede aportar del terreno económico, sí se aporta muchísimo desde el punto de vista geopolítico, ahí es muy rico. Primero, analicemos básicamente lo que estamos diciendo. Entonces, desde esta mirada, desde un hecho político, no vamos a analizar si estaba mejor o no Trump, el país, Estados Unidos con Trump. Como siempre suceden estas cosas, tenemos un montón de gente que nos asegura que la economía de Estados Unidos es un verdadero desastre, que se cae a pedazos y que Trump está tratando de camuflar de alguna manera, de maquillar esos números tan malos. Mientras, paralelamente, otros nos dicen que la economía de Estados Unidos es exitosa, que está creciendo como nunca, que la gente le ha ganado, los salarios le han ganado a la inflación por primera vez en un montón de tiempo, y que en definitiva todo es un mar de rosas. Tal vez ni una cosa ni la otra, y en definitiva ni siquiera es lo que ahora nos va a interesar. Lo que nos va a interesar es el hecho político. La Corte Suprema frenó, o por lo menos condicionó, la política arancelaria de Trump. Y esto no es un detalle técnico y no es un detalle menor. Es básicamente un golpe al corazón del programa de Estados Unidos. Es un torpedo debajo de la línea de flotación del programa económico que Donald Trump llevaba. Trump llega al poder con un programa que tiene distintas aristas, y la económico-financiera es clave. Y ahí es donde lo están golpeando. Si derrumban esto, obviamente van a derrumbar todo este proyecto, porque a Trump le va a ser muy difícil continuar si no consigue que económicamente los estadounidenses se vean más o menos bien. Trump construyó una narrativa diferente a las habituales. Su narrativa sobre el equilibrio fiscal abstracto y sobre las reformas administrativas menores no ha sido su eje. Su eje es otro. Su eje es la reindustrialización vía proteccionismo. Y acá es el corazón de todo el problema que estamos viviendo, mientras lo vemos con nuestro gobierno de Argentina, que se dice también trumpista, y con otros gobiernos. Siempre el tema es, hay que tener equilibrio fiscal, hay que tener mejores relaciones macroeconómicas, y nunca nos hablan de desarrollo industrial o proteccionismo. Este es el cambio que produce Trump. Trump viene con otra lógica. Reindustrialización vía proteccionismo. Es un anatema, es lo que estaba absolutamente prohibido para las épocas globalistas. Podríamos decir, desde la caída de la Unión Soviética en adelante, todo era globalización, todo eran cadenas internacionales de producción, toda libre circulación de capitales y de gente, porque el capitalismo, más en esta versión globalista, no quiere tener ningún tipo de ataduras, quiere tener las manos libres para hacer los mejores negocios. Y si se va a fabricar no sé, en Birmania, y se va a llevar ese producto para que se consuma en Alemania, es excelente porque se gana mucho dinero. Por supuesto, esto arrojó ganadores y perdedores, y ahí es donde está el eje del conflicto, porque Trump en Estados Unidos representa a los perdedores de la globalización, por eso la quiso destruir. Ese programa, entonces, centrado en la reindustrialización, pasa por relocalizar precisamente la producción, desandar la globalización. Si vos le sacás los aranceles, simplemente le sacás la principal herramienta, el instrumento central del programa económico. Como dijo Maradona en su momento, me cortaron las piernas. Bueno, a Trump le cortaron las piernas con esto. Vamos primero, antes que nada, a analizar algo, porque yo escuchaba a algunos ya expertos económicos, y que, como decíamos, son economistas, y todos son cortados con la misma tijera. Es una cosa increíble, ¿no?
y en que lo primero que todos hacen es congratularse y felicitarse porque Estados Unidos es un país serio con seguridad jurídica. Y es hora de que desmistifiquemos esto y expliquemos qué significa seguridad jurídica. Porque seguridad jurídica y división de los poderes es algo con lo cual a nosotros nos han conducido durante décadas a este verdadero desastre que estamos viviendo. Durante precisamente décadas se vendió la idea de que Estados Unidos es el reino de la estabilidad institucional, ¿no? Pero en realidad esto tiene otra lectura. Cuando el poder real siente que se le toca sus estructuras, aparecen los límites. El sistema no es neutro, el poder tiene capas y la Corte Suprema históricamente funciona como un dique de contención. Es el último dique para evitar los cambios estructurales profundos. Lo hemos visto en la Argentina también, lo podés ver en Brasil, lo podés ver en todos lados. Cada vez que hay un cambio que conmueve el sistema, la Corte Suprema es la que termina dictaminando que ese cambio no se va a poder hacer, o cada vez que se quiere imponer algo irracional para el conjunto de la sociedad, hay un juez y luego la Corte Suprema termina validando ese proceso. Bueno, cuando empezaron todas estas ideas woke con el matrimonio homosexual, fíjense que en la mayoría de los países, si no en todos, no sé, algunos quizás haya alguna excepción, pero en la inmensa mayoría de los países no hubo una movilización popular masiva, no hubo una ciudadanía que reclamaba esto como derecho, no hubo nada, hubo simplemente una decisión judicial que validó el derecho. De la misma manera, la Corte cuando decide que algo conmueve demasiado intereses muy poderosos, suele declarar inconstitucional algo y se acabó la historia. Algo parecido pasó en Estados Unidos y nos demostró eso precisamente. Y no es algo nuevo, esto ya había pasado en la época del New Deal, cuando hubo reformas estructurales posteriores, cuando el Poder Ejecutivo quiere alterar un proceso económico de fondo, el sistema judicial aparece como la última reserva. ¿Separación de poderes? Sí, por supuesto, formalmente es separación de poderes. Pero en la realidad es otra cosa, es la defensa del status quo. Es decir, los que son poderosos tienen una forma de apelar cuando ya se pierden las elecciones, cuando se pierde el control del Parlamento, cuando se pierde el control del Ejecutivo, cuando ya no hay más nada, siempre queda un último recurso, que es la justicia. Esa justicia en realidad lo podríamos decir, y es curioso, ¿no? Pero lo más monárquico que podamos imaginarnos, el poder judicial es básicamente una monarquía absolutista de hace 5 siglos, 6 atrás, porque claramente hay uno o un pequeño grupo de personas que toma decisiones por encima de todo, porque tienen otras consideraciones y no importa si todo el resto de la sociedad del otro lado piensa otra cosa. Basta con que estos jueces decidan que no es así. Entonces, claro, defienden obviamente el status quo. Y el segundo eje importante es el papel del Deep State. Deep State y globalismo son sinónimos. El globalismo es la forma en que se llama el Deep State de Estados Unidos, o el Deep State es la proyección internacional como globalismo. El Deep State no es una conspiración de una película, es simplemente una red de poder constituida por burócratas, agencias de inteligencia, sistema financiero, complejo militar industrial, think tanks, grandes corporaciones. Y esta gente no cambia con las elecciones. Ese poder no cambia nunca. Cambia el presidente, cambian los legisladores, pero no cambia la estructura. Por eso es el último refugio, por eso es el Estado profundo, el Estado que no está sometido a escrutinio, es el Estado que no está abierto a discusiones. El globalismo, entonces, y entendiendo el entramado financiero, corporativo, que necesita cadenas de valor abiertas, que necesita deslocalización de producción y libre flujo de capital y trabajo, no puede convivir cómodamente con un programa proteccionista sostenido. Entonces,
utiliza las herramientas que tiene a su mano. Como no es popular normalmente, utiliza tribunales, medios, presión financiera, mercado. Después nos preguntamos por qué cuando llega una ley como la de ayer en la Argentina se vota siempre en contra de los intereses populares. Por eso, porque el Estado profundo, en este caso el argentino, sujeto al Estado profundo internacional, podríamos decir, tiene acceso a tribunales, medios, presión financiera, mercados, yo agregaría hoy congresos. Y si por alguna vez hay una anomalía y se le escapa de control a un presidente, se lo disciplina así fácilmente. Fíjense la reacción de los mercados. Si yo vengo y le digo que todo el pilar económico del gobierno de los Estados Unidos está basado en una medida como son los aranceles, y que la Corte Suprema le volteó esos aranceles, ¿cuál sería la reacción natural que tendría cualquier persona? Decir, va a haber problemas, va a bajar la bolsa, van a bajar los mercados, porque simplemente acaba de naufragar la política económica de Estados Unidos, y hasta que veamos algo emergente, nuevo, es más, con la deuda que tiene y la caída libre que venía, bueno, no quedan muchas dudas que es una mala noticia y se deberían desplomar los mercados. Sin embargo, sucedió exactamente lo contrario. Subieron los mercados. ¿Y por qué suben los mercados? Porque los mercados reaccionan bien ante el freno a los aranceles. Y si seguimos extendiendo la pregunta, porque los grandes conglomerados necesitan comercio abierto, producción deslocalizada y previsibilidad global, es decir, que no haya reglas. No se trata de moral, se trata de interés económico, y eso es lo que verdaderamente está pulseando acá. Cuando las bolsas suben ante el bloqueo a Trump, el mensaje que se está dando es claro: el capital transnacional respira. Ese capital tenía un modelo y un proyecto que Trump lo estaba incomodando. Y esto marca entonces, de alguna manera, dónde está el conflicto real, dónde se produce el quiebre. No hace falta complicarse demasiado. Lo sabemos también en la Argentina, que fíjense qué casualidad que siempre los mercados funcionan en forma antinómica con los intereses populares. Cuanto más impopular es una medida, más los mercados la van a aplaudir. Bueno, esto acaba de pasar en Estados Unidos, y en lugar de preguntarnos por la homofobia y la personalidad psicópata de Trump, deberían preguntarnos las raíces que hay detrás de este modelo. ¿Qué es lo que estaba en juego en serio? Y ahí entramos en otro concepto. ¿Esto es un golpe o es un proceso natural de la división de poderes? Bueno, técnicamente es la división de poderes actuando, pero en la práctica no es un golpe militar, pero sí es un golpe institucional. Es un reequilibrio forzado del poder. Un sistema que usa sus propios mecanismos para limitar al Ejecutivo. No importa que el Ejecutivo gane elecciones, el Ejecutivo va a ser controlado por otros poderes, y estos poderes son controlados por el Estado profundo. Es así de simple. El sistema presiona, el sistema debilita a Trump y lo fuerza a negociaciones. Y si a medida que va quedando más débil o que va perdiendo en las negociaciones, va quedando cada vez más aislado. Y el impeachment es básicamente la última amenaza y latente. Todo esto va con el objetivo de, como no se lo pudo dejar afuera a Trump, porque electoralmente volvió a ganar las elecciones, bueno, la solución es hacer un impeachment. ¿Cómo se hace un impeachment? Generando las condiciones para que la minoría se transforme en mayoría, dado que si Trump pierde su control político, si pierde su programa económico, está mucho más cerca del impeachment que antes. El poder, tengámoslo presente, no va a perder sin pelear. Por eso, tal vez no entiendan cómo funciona la lógica del poder y la esconden sobre balances, sobre democracias. La realidad no. El poder pelea con lo que tiene a mano, a veces con las reglas democráticas cuando gana, y cuando no gana, utiliza otras reglas, usa sus propias reglas. Las consecuencias de esto van a ser muy
profundas, vamos a poner la palabra. Algunos se pondrá contento por las consecuencias, otros se pondrá triste. Yo les explico lo que vamos a ir viendo y cada uno llegará a su conclusión, qué sirve y qué no sirve. Primero, sin aranceles se complica el plan industrial de Trump. Eso no hay ninguna duda. Sin aranceles, además tenemos un muy mal mensaje hacia nuestro país. Nosotros decíamos, estamos perdiendo una oportunidad de oro porque tenemos un gobierno que se dice admirador de Trump, pero hace una política contraria a la de Trump. Porque acá se abre a la importación, se destruyen las industrias, se destruye el mercado interno, a cambio de nada, de no obtener ninguna cosa. Trump lo tenía mucho más claro y trataba de proteger su mercado interno y localizar las producciones en los Estados Unidos, ¿no? Y para eso utilizaba el arancel. Entonces el arancel, que era muy criticado desde hace décadas, pues estamos diciendo, porque obstaculizaba el desarrollo y el progreso económico, pasa ahora a ser nuevamente recatalogado, porque es al final, si Estados Unidos, que era el ejemplo que muchos decíamos, ustedes que se sienten liberales, por lo menos copien a Estados Unidos y hagan lo mismo, pongan aranceles y no destruyan su industria. Bueno, si ahora Estados Unidos da un paso atrás y vuelve otra vez a la política de no aranceles, vamos a tener un problema nosotros. Podemos tener algún beneficio indirecto en el sentido de exportar alguna cosa con menos aranceles, pero el problema es lo simbólico. No vamos a poder más argumentar que queremos proteger una determinada industria y cuestiones como la de FATE, que acaba de quebrar, se van a seguir repitiendo sin que podamos hacer nada, porque vuelve a plasmarse la idea de que el mercado es libre y decide que funciona y que no, y no tiene que haber ningún tipo de intención e intervención como sucede con los aranceles. Entonces, sin industria, la base social por la cual Trump llega al poder, que son las clases medias industriales, los sectores productivos, empiezan a erosionarse, empieza a perder sustento social y un Trump debilitado básicamente es un Trump más factible de presionarse. Esto es una buena noticia y ustedes dirán, bueno, sí, entonces no podrá invalidar lo que pasó en Venezuela, por ejemplo, no podrá secuestrar un presidente. Eso es cierto y es una barbaridad, pero ojo, porque Venezuela hace un acuerdo con Trump. Ahora, lo que le va a pasar al chavismo, si se consolida esto y si cae Trump, que es muy probable que ya debilitado por lo que había pactado con el trumpismo, quede a la deriva y los demócratas, cuando retomen el control del poder, simplemente lo saquen a patadas para poner a la oposición, que ahora en este mismo momento está amnistiando la presidenta encargada de Venezuela. Entonces, básicamente se les puede volver encima este acuerdo, lo mismo que le pasó a Petro, e inclusive a Lula. Todos se acercaron a Trump. Bueno, si Trump cae en desgracia, van a quedar mal parados. Salvo Lula, que se las va a ingeniar para volver para el otro lado, porque Lula es impresionante en ese aspecto. Y vamos a lo más interesante ahora, que es Medio Oriente, porque Medio Oriente está a punto de estallar y Trump les acababa de dar 10 días a los iraníes, si no, no se sabe bien qué va a hacer, un ataque controlado. Irán no quiere entrar en ese juego de simulaciones y advierte que si es atacado va a responder en serio. Y Trump iba sin mucha convicción a una guerra que tenía un solo interesado verdadero, que era Netanyahu, pero alguien que nunca sabremos por qué, es un personaje intocable, porque tiene todo tipo de acusaciones que van desde genocidio hasta estafas, hasta corrupción, todo dentro de Estados Unidos, de Israel mismo. Y sin embargo, este hombre sigue sin que nadie lo toque y nadie puede cuestionar nada porque si no es un antisemita. Y ha decidido llevar al mundo a una guerra, porque una guerra en Medio Oriente puede significar una tercera guerra mundial, y nadie parece que tiene cómo pararlo, Netanyahu. Bueno, en estas circunstancias se da esta situación de debilidad de Trump y nos pregunta, nos ha dado un gran interrogante. Si antes Trump le estaba costando retener las presiones de Israel, ahora probablemente le cueste mucho más. Es más, no solo eso, es muy probable también que Trump no pueda sostener la presión de Israel
y a la vez sienta que es una tentación iniciar una guerra para tratar de tener una razón para distraer la opinión pública del fracaso que acaba de tener. Un presidente acorralado puede ser una mala señal, puede endurecer posiciones externas y puede intentar recomponer su autoridad, y esto es un riesgo real. Otro que tampoco va a quedar muy bien parado, tenés allá, es Rusia. Rusia queda ante un escenario incómodo, que es un Trump debilitado que no puede cumplir con lo que promete. Es un problema. Y el otro es que vea un giro agresivo de la política exterior de Estados Unidos para compensar la debilidad interna que tiene Trump. O simplemente que sea derribado con un impeachment Trump y lo suceda o un halcón neoconservador, hacia el estilo Marco Rubio, no digo que sea Marco Rubio, sino digo de ese estilo, o un demócrata que ya sabemos que va por la guerra. En ambos casos, la incertidumbre estratégica va a aumentar con respecto a Rusia. Esto no es una buena noticia para Moscú. También aparece el riesgo de una fractura interna en Estados Unidos. La polarización cada vez es más obvia y cada vez más evidente. La reacción de Trump criticando a los tribunales va en ese mismo sentido. Y si una parte significativa del electorado de los Estados Unidos percibe que el sistema, el Estado profundo, sistemáticamente bloquea a quien vota y no lo dejan gobernar, bueno, la legitimidad institucional es lo que puede empezar a gobernarse y llevar al riesgo de una fractura política que puede ser desde una guerra civil clásica, una fractura del país, un conflicto social crónico o una crisis prolongada que termine paralizando el país. A Trump, fíjense que también lo presentan como un desequilibrado, como un psicópata. Y eso es una narrativa útil para el fin de desprestigiarlo. Y lo vemos también porque los economistas están apareciendo todos ahora defendiendo la división de los poderes, que es lo que mencionaba antes, pero lo que se olvidan de decir los economistas es que también juega la resistencia al cambio estructural del modelo económico, que era lo que proponía Trump. Entonces, el sistema político de Estados Unidos básicamente ha respaldado durante décadas guerras, intervenciones y expansión del complejo militar e industrial. Los halcones, los neoconservadores, no han desaparecido, están muchos dentro del Partido Republicano, entre ellos el propio Marco Rubio, y esto favorece la idea de presentar a Trump como un gobierno agonizante y débil y peligroso, por lo tanto. El objetivo final de toda esta historia es el globalismo que busca retomar el control del poder ejecutivo, o al menos neutralizar la desviación proteccionista que había hecho Trump, que es una disputa no personal, sino estructural, y que además tiene como correlato cambiar la posición de Estados Unidos, ya no dialogar con Rusia. No era que habían avanzado gran cosa, pero sí había encuentros, había diálogos e intercambios entre Rusia y Estados Unidos en materia diplomática que ayudan a frenar la guerra. Bueno, los rusos cuentan que durante la época de Biden simplemente no había ningún contacto. Se habían desaparecido hasta el último de los contactos con Estados Unidos, y eso es la antesala de una guerra. Y una guerra entre Estados Unidos y Rusia, bueno, imagínense lo que puede llegar a ser. Entonces, esto tiene ecos en lo que pasa en Estados Unidos, en lo que pasa en el norte con una guerra, y también en el discurso libertario trampista de Milei. Si el sistema disciplina a Trump, básicamente líderes como Milei van a encontrar los límites estructurales del cambio. Es decir, traducido al castellano, Milei tiene que empezar a mirar y con mucha preocupación lo que está pasando, no porque vaya a cambiar el modelo que él implementó nunca cambió, él siguió como continuación del modelo anterior
y lo que va a haber es una continuidad del mismo modelo de Milei, porque la Argentina es inmune, parece, a los cambios internacionales y va a seguir con la misma lógica, aperturista, librecambista, etcétera, etcétera. Lo que cambia de esta historia es el personaje. Una persona al borde de la demencia, como es el actual presidente de la Argentina, no va a tener mucho espacio si pierde el espacio Trump, porque su único sustento hoy parecía ser hacer un seguidismo de Donald Trump, aunque en realidad después en las políticas concretas haría otra cosa. En esas condiciones, uno empieza a notar que son muy malas noticias para el gobierno argentino. Por eso no logro entender por qué los mercados argentinos siguen a los mercados mundiales, salvo que, bueno, porque veamos, como siempre, nuestra historia de dependencia detrás. La verdad es que esto no es una discusión jurídica sobre los aranceles. Se equivocan si lo encaran desde ese punto de vista. Nunca se trató de esa situación. Es una disputa del modelo económico de los Estados Unidos, si es proteccionista o si es globalista. En definitiva, detrás de eso está la pelea entre el capital financiero global y el nacionalismo económico industrial. Es una batalla entre élites del sistema. Y cuando el sistema entra en tensión, el impacto no va a quedar solo en Washington. Se proyecta a Europa, se proyecta a Medio Oriente, se proyecta a Rusia y también a nuestra región. La pregunta entonces, clara, no es si la Corte Suprema tiene facultades, la pregunta es básicamente, ¿quién define el rumbo estratégico de la principal potencia del mundo? ¿Es el presidente electo o es una estructura de poder permanente? Porque daría la sensación, por lo que estamos viendo, que la votación sirve de poco, porque hay fraude, porque hay coacciones y porque en definitiva, cuando no se consigue de otra manera, una intervención judicial alcanza para desviar esa voluntad económica. ¿Quién manda finalmente? Porque ellos dicen, no es un rey Trump, no puede tener el poder de decidir esas cosas. Sin embargo, parecería que sí, los jueces de la corte sí son el poder, porque ellos sí lo pueden decidir a espaldas del resto. El sistema estadounidense tiene una particularidad, que es que la decisión de la Corte Suprema es definitiva dentro del Poder Judicial y que no existe una instancia superior. No hay apelación política, no hay nada por encima de la Corte Suprema. Entonces, ¿terminó Trump o puede frenar Trump esta resolución? Bueno, en términos normales políticos no. No hay matices. Es decir, si la Corte declara inconstitucional o mal aplicado una regla como hizo, el Ejecutivo no puede ignorarlo. El Ejecutivo sí podría, el Congreso sí podría aprobar una nueva ley que reformule el paquete de leyes, delegar de manera distinta el proceso, aprobar una ley que reformule el esquema arancelario y redefinir un marco jurídico distinto para cumplir con lo que la Corte le empieza a exigir. El problema entonces es que Trump, para hacer eso, debería tener el control sólido del Congreso. Y en este clima político es muy difícil que lo tenga. La otra opción sería cambiar la composición de la Corte. Un presidente no puede remover los jueces de la Corte. Lo que sí puede hacer es nombrar jueces nuevos. Esto ya ha pasado en la historia. Pero básicamente se hace cuando hay vacantes, si no hay que ampliar la Corte. Todo esto lleva mucho tiempo y es bastante difícil de instrumentar y políticamente es explosivo y Trump no tiene ese tiempo. Lo otro que puede apelar es a la desobediencia indirecta, es decir, técnicamente el presidente podría aplicar el fallo, pero de una manera restricta, es decir, desnaturalizándolo, dilatar su implementación. Acá en la Argentina podemos dar clases de ese tipo de cosas. Y buscar otro tipo de instrumento ejecutivo alternativo mientras tanto, pero una desobediencia de este tipo pondría el sistema al borde del abismo, porque generaría una crisis constitucional inmediata.
no hablemos solo de aranceles, sino hablaríamos de un choque directo, institucional, y eso sí puede escalar en términos políticos internos hacia una fractura. Podría intentar reencuadrar la política de aranceles. En el pasado, Trump utilizó la excusa de la seguridad nacional, la sección 232 de seguridad nacional, para imponer los aranceles. Por una cuestión de seguridad nacional se impusieron. La Corte cuestiona ese mecanismo, pero él podía intentar usar algo similar, parecido, para tener un fundamento legal. Aunque, de esta manera, si el fallo, como se prevé, ataca el núcleo de la autoridad ejecutiva, el margen de aplicar esto realmente se achica. Podía hacer una reforma de la Corte, ampliándola, como decíamos, pero eso solo lo pudo hacer Roosevelt cuando la Corte le bloqueaba el New Deal. Fíjense, por eso, como esta historia de un presidente que quiere hacer un modelo económico distinto al que había y que produce pérdidas y heridas internas de sectores poderosos, termina siendo bloqueado por la Corte, que considera que no es constitucional lo que está haciendo. En ese caso, Roosevelt actuó ampliando la Corte. Terminó un escándalo eso. Si Trump intentara hacer algo así, como ampliar la Corte para cambiarlo, el conflicto político sería peor entonces que en su momento con Roosevelt. Y eso sí sería percibido como una ruptura del equilibrio. Entonces, ¿puede detener? No, no puede detener lo que sucedió. ¿Puede neutralizar sus efectos? Bueno, eso va a depender mucho de su habilidad política, de qué pueda conseguir en el Congreso, pero ya estaba bastante complicado y en esta situación se va a complicar todavía mucho más, porque más bien su poder tiende a disgregarse y no a cohesionarse. Por eso les digo lo peligroso que es esto, porque otro que tiene una llave es Netanyahu. Si Netanyahu antes tenía capacidad para presionar a Trump, imagínense en esta situación de debilidad, la cohesión que tiene Netanyahu le va a multiplicar su poder para poder presionar. Por eso es tan grave lo que ha pasado. La verdad, veremos cómo esto va avanzando. Está complicado porque él podía intentar instalar la idea de que se bloquea al presidente electo y de esa manera intentar presionar a sus legisladores, tratar de convertir esto en un tema de bandera nacional. Ahora, esto es delicado, puede desatar una crisis económica, y en una crisis es medio difícil saber cómo la gente puede llegar a volcarse. Puede lograr que el proteccionismo gane votos ante la crisis, precisamente, pero también puede la gente empezar a responsabilizarlo y sobre todo el sistema político decir, bueno, este presidente está fuera de control y la única solución es un impeachment. El Congreso de Estados Unidos también es complicado de manejar, no es un Congreso fácil históricamente. Los lobbies empresariales pesan muy fuerte, Wall Street no quiere aranceles estructurales, el complejo financiero quiere seguir con sus cadenas de valor abiertas, y así todo es muy difícil para Trump, ¿no? Entonces, bueno, está la tentación de que el poder se traslade entonces a una discusión en política exterior o en seguridad nacional y una retórica más dura para compensar esa debilidad. Entonces, ¿podrá tener fuerza política real Trump para imponer un cambio estructural en un modelo económicamente rígido como es el estadounidense? Probablemente no lo tenga. Probablemente lo que vimos es como el sistema lo agota, lo va agobiando, le va sacando fuerzas para finalmente terminar por deglutirlo. Eso parecería ser lo que ahora estamos viendo con Donald Trump. Y las implicancias de esto son realmente muy grandes. Vamos a ver cómo se modifica, pero es, como vuelvo a insistir con este concepto, un disparo en la línea de flotación del gobierno de Donald Trump, y este golpe lo puede llevar
a endurecer su posición en Medio Oriente y también a perder el control de la situación y chocar abiertamente con Rusia, cosa que es lo que quieren sus enemigos. Así que yo le diría que prestemos mucha atención a este hecho, porque lo que acaba de hacer la Corte de Estados Unidos es, sin exagerar, podría decir que es algo dramático.